Un saludo para todos los oyentes. Mi nombre es Angie Vargas y soy corresponsal para Colombia. El día de hoy les voy a hablar de un tema bastante interesante de actualidad y de cara a las elecciones presidenciales de Colombia 2022, y es sobre el partido político Colombia Humana y el candidato a la presidencia Gustavo Petro. Bueno, comenzaré el informe de hoy hablando primeramente sobre esta gran noticia de que se otorgó personería a la Colombia Humana, y lo leemos como un impulso para el pacto histórico. El pacto histórico es una coordinación, un enlace de movimientos sociales, de organizaciones políticas de cara a las elecciones presidenciales del 2022. Luego de más de 2 años de haber solicitado que se le otorgara la personería jurídica al partido Colombia Humana, y luego también de haber obtenido más de 8 millones de votos en la segunda vuelta electoral en 2018, la Corte Constitucional, por decisión de 8-1, reconoció al antes Movimiento Ciudadano la calidad de partido político. La decisión se dio luego de que Gustavo Petro tuviera que interponer una acción de tutela por considerarse que se le había negado un derecho fundamental a millones de ciudadanos que votaron por ese movimiento en la primera y la segunda vuelta presidencial. Recordemos que hace ya casi 4 años atrás, el ciudadano Gustavo Petro quedó segundo en la primera y segunda vuelta presidencial con más de 8 millones de votos, como lo dije al inicio de este informe. Colombia Humana ahora puede avalar candidatos. Vale la pena recordar que el impedimento de Colombia Humana para ser partido político obligó a que se creara la coalición de decentes para hacer bloque en el Congreso de la República, en la que se obtuvieron los avales de partidos como la Unión Patriótica y el ASI, entre otros. Todos partidos de izquierdas y centroizquierda. Para varios de los líderes del pacto histórico y de otros partidos, esta decisión de la Corte Constitucional es apenas natural y puede significar un impulso de opinión y electoral al pacto histórico, que también ha venido ganando en aceptación por parte de la ciudadanía, que llenó la Plaza de la Paz en la ciudad de Barranquilla. Esto sucedió durante el lanzamiento de la campaña de Gustavo Petro y sigue sumando adhesiones de figuras comunitarias, liderazgos sociales y defensores de derechos humanos que siguen fortaleciendo esa coalición. Algunas de las reacciones de líderes políticos y comunitarios son positivas, pues aseguran que se fortalecerán tanto las listas abiertas como las cerradas que se presentarán a las elecciones del 2022, buscando una bancada que permita la gobernabilidad en caso de ganar las presidenciales. Aquí voy a dar una pausa y les voy a comentar un poco sobre quién es Gustavo Petro, para quien no lo conozca en Uruguay y en otros lugares donde nos estén escuchando. Gustavo Francisco Petro Urrego es político y economista colombiano, actual senador de la República para el periodo legislativo 2018-2022, líder fundador del movimiento, ahora partido político, Colombia Humana, y fue candidato para la presidencia de Colombia en 2010 y 2018. Actualmente es candidato presidencial para las elecciones del 2022. En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo en contra del Estado colombiano por haber destituido y obstruido la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro en el año 2013. El ahora candidato
a las presidenciales fue alcalde de la capital colombiana durante el año 2013. Debido a varios movimientos nefastos de la política tradicional, fue destituido. Pero en el recuerdo de los bogotanos quedó esa administración que se inclinó por la justicia social. Gustavo Petro fue en su juventud parte de la organización guerrillera insurgente colombiana Movimiento 19 de Abril, quienes se desmovilizaron el 8 de marzo de 1990. Gustavo Petro se hizo militante del M-19 en 1977, cuando Colombia se encontraba bajo régimen de estado de sitio. Debido a su trayectoria como militante, Gustavo Petro ha sido perseguido por el Ejército Nacional y el Estado, siendo en 1985 detenido y fue a la cárcel durante varios años. En 1987 fue liberado junto a otros militantes y fue parte de la cúpula del M-19, con la cual negociaron lo que fue la amnistía o las negociaciones por un acuerdo de paz entre las guerrillas del M-19 y el Estado en ese entonces. Su trayectoria política es bastante amplia, ha sido concejal, ha sido alcalde, es actualmente senador de la República. Lo que yo quisiera enfocar un poco ha sido la cantidad de amenazas y de persecución contra su vida, por lo cual él tuvo que retirarse de su país durante un tiempo y actualmente parte de su familia vive fuera del país precisamente para proteger su integridad. Luego de este breve repaso de lo que es la hoja de vida de Gustavo Petro, actual precandidato a la presidencia por el partido Colombia Humana, quiero comentarles un poco por qué es tan importante que se haya obtenido la personería jurídica de este partido. El Consejo Nacional Electoral negó en 2018 la personería jurídica al partido Colombia Humana por no participar de las elecciones legislativas de ese año. El senador Gustavo Petro, pidiendo el reconocimiento de la personería jurídica de su partido, interpuso una tutela. Es un mecanismo de querella que tiene cualquier ciudadano colombiano hacia instituciones del Estado, en este caso el Consejo Nacional Electoral. Interpuesta esta tutela fue estudiada en la Sala Plena de la Corte Constitucional, donde la querella fue presentada por Gustavo Petro y otros exponentes de la Colombia Humana, por lo cual el magistrado Linares, quien elaboró la argumentación de la querella, se basó en el estatuto de oposición. Esto es importante también porque nosotros, quienes somos opositores al oficialismo, al gobierno nacional actual y a la política tradicional, no contábamos con un estatuto de oposición. Eso antes del 2018. Se opusieran al gobierno de turno, pues podrían ser tildados de terroristas, podría ser válida la persecución política, el veto político, el anulamiento de cargos y demás. Gracias a esta herramienta que se logró después de mucha pelea, de mucha lucha, como lo es el Estatuto de la Oposición, la Colombia Humana y otras organizaciones, otros movimientos sociales, partidos políticos también de izquierda y de centro izquierda, pudieron validar precisamente su posición política frente al oficialismo. La personería jurídica, ¿por qué es tan importante y por qué la necesita Colombia Humana? Es porque la personería jurídica, según la ley, es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Esto significa que sin la obtención de este reconocimiento, el partido político Colombia Humana no podía en el pasado presentar candidatos de cara a las elecciones presidenciales del 2022. La estrategia anterior
a la obtención de la personería jurídica esta semana era recolectar firmas para poder posicionar a Gustavo Petro junto con alianzas políticas de cara a las elecciones del 2022. Ahora es casi innecesario porque el partido político pues tiene una fuerza de votantes bastante amplia y tiene una base de líderes sociales y de políticos, funcionarios que puede respaldar el partido. Siendo así, entonces vamos a tener una nueva esperanza. Creo que la mayoría de la izquierda está aunada en apoyar a Gustavo Petro como alternativa contra la política tradicional, contra la oligarquía que está en el poder. Entonces son muy buenas noticias para nosotros, para seguir luchando no solo desde las calles, no solo desde el paro nacional, no solo desde lo territorial, sino también algo ya más tangible, como lo es de cara a un candidato unifica los pensamientos alternativos de cara a las elecciones del 2022. Siendo así, muchas gracias por escucharme durante este informe y nos vemos el próximo viernes. Gracias.